Un nuevo ataque incendiario a una iglesia se ha registrado en la región de la Araucanía, ahora en el sector de Padre Las Casas, lugar en el que los autores dejaron pancartas alusivas al conflicto mapuche. Vamos a mayor información y también el análisis. Estamos en contacto desde la red de Araucanía con el diputado de RN, José Manuel Edwards. Diputado, muchísimas gracias por esta entrevista. Buen día. Buenos días, Carla. Un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Bien, lo primero que le quiero preguntar es su diagnóstico. Ya tenemos una seguidilla de iglesias en el último tiempo quemadas, además de otro tipo de quemas y otro tipo de atentados que algunos califican de terroristas, otros no. ¿Cuál es su diagnóstico respecto de lo que está pasando en la Araucanía? Mira, lo que está pasando al parecer es que si bien están habiendo menos atentados en número, la violencia y los tipos de objetivos que los terroristas y violentistas están buscando son mucho más diversos y mucho más grandes en general. Antiguamente solamente se hacían ataques, hoy día ya se queman casas de parceleros, casas de agricultores, no solamente camiones como llevaba mucho tiempo quemando o casas deshabitadas, sino que ahora están quemando iglesias, están quemando colegios y por lo tanto acá lo que hay es un recrudecimiento muy grande de la violencia. Los objetivos que estos violentistas buscan son objetivos mucho más grandes y están afectando a mucha gente. Ayer fue la cuenta pública del intendente, del señor Joanet, donde él, entiendo, pidió perdón, no a título personal, sino que a nombre del Estado. Él dice, hace muchos años el Estado le viene fallando a quienes han sido víctimas de la violencia rural. ¿Cómo toma usted las palabras? Él decía, créanme que esto, si ha ocurrido, no ha sido por falta de empeño. Sí, lo que pasa, Carla, que yo valoro ese perdón. Me parece que es un perdón necesario porque el Estado no le está respondiendo a todas las víctimas de este conflicto y no le está respondiendo tampoco a la región. La región de la Araucanía con esto está absolutamente inversión privada cero. Nadie quiere venirse para acá, hay miedo, hay terror de vivir en ciertas partes de la región. Pero lo que yo sí cuestiono del intendente es que por un lado comunicacionalmente pide perdón, pero por otro lado le tiene congeladas las platas a la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural. Ellos se financian a través de fondos concursables y postularon este año y no le dieron las plata. Entonces, las víctimas a las cuales se le está pidiendo perdón, ni siquiera se le permite tener una organización mínima. Hoy día hay 80 personas, 80 víctimas con sus familias, que están siendo atendidas con trabajos psicológicos por profesionales. Como el gobierno le está quitando los recursos, esas 80 atenciones psicológicas se están perdiendo. Entonces, hay un perdón para que el mundo vea como si se preocuparan las víctimas, pero por debajo no le están haciendo la vida fácil. Hace un tiempo atrás se estaba viendo la posibilidad de hacerle una mejora en las atenciones de salud a las víctimas de la violencia y eso simplemente se cortó. Entonces yo creo que hay un doble estándar en lo que está diciendo el gobierno, el trato a las víctimas y en particular lo que dice el intendente y la forma que en realidad lo están tratando porque están maltratando a las víctimas y a sus asociaciones. Ahora, ¿cómo analiza usted eso, este doblez del que me habla, este doble estándar? ¿Por qué ocurre? ¿Usted considera que el gobierno tiene suficiente compromiso para llevar soluciones a la zona? Porque ya el diagnóstico está hecho con algunos matices. Para algunos aquí hay una organización mayor de grupos terroristas. Se ha dicho incluso esa era la postura del gobierno anterior, gobierno de su sector político además. Pero más allá de si es terrorismo o no, lo que está claro que hay que buscar una solución y hay que restablecer la paz en esta zona de conflicto. La pregunta es cuánto se está haciendo para aquello a su juicio. Mira, eso es lo que pasa. Cuando usted dice que lo que pasa en la Araucanía, que lo ha dicho el intendente muchas veces, es simplemente delincuencia, o sea, lo que pasa en la Araucanía es lo mismo que pasa en La Serena o lo que pasa en Iquique, como si no hubiese ninguna diferencia, lo que termina pasando es que el diagnóstico no es lo mismo, porque cuando hay delincuencia no significa que el Estado esté fallando o una falta de servicio. Acá lo que hay es terror. Fíjese que acá se han quemado 7 o 8, ya perdí la cuenta, de iglesias, tanto iglesias católicas como iglesias evangélicas. ¿Cómo usted puede comparar la quema de una iglesia o la quema de innumerables colegios con un portonazo o un carterazo? Son cosas completamente distintas. Entonces, el problema diagnóstico no es menor. Cuando hay una delincuencia, el Estado no está obligado a reparar a las víctimas como sí lo está cuando hay un terrorismo o actos como los que estamos viendo ahora. Entonces, ese pequeño diagnóstico que supuestamente usted
lo está considerando como una diferencia menor, tiene un mundo de diferencias distintas, o sea, para efectos de cómo tiene que el Estado reaccionar. Entonces, cuando el Estado trata de minimizar lo que pasa en la Araucanía, comparando esto con un portonazo, son muchas las consecuencias que se viven acá en la región por eso. Ahora, la pregunta, y para corregir ese diagnóstico, es finalmente cómo se comprueba que estamos aquí ante una organización mayor. En algún momento incluso en el gobierno anterior y también desde sectores de la oposición, algunos han hablado de nexos de personas que llevan adelante estos ataques terroristas a juicio de la oposición con las FARC, pero todo eso, diputado, finalmente nunca ha sido comprobado. Entonces me imagino yo que ahí está el problema y la diferencia en el diagnóstico. No sé si hay más información o cómo se hace para tener un diagnóstico colectivo que permita buscar soluciones, en definitiva. Sí, Carla, pero mira, fíjate que hace un tiempo atrás había un seminario de la Iglesia Católica en Padre Las Casas que estuvo tomado. Después de 2 años de estar tomado, los carabineros desalojaron este lugar y encontraron que en ese lugar se desarmaban autos robados, se carneaban animales robados y probablemente se planificaban ataques. Y cuando ellos salen, esas personas salen absolutamente identificados, hacen una amenaza de que van a empezar a quemar iglesias. Ahora se han quemado 7 iglesias. ¿Por qué no es posible pillar a esta gente si las mismas personas están haciendo amenazas de lo que va a ocurrir? Esas amenazas se cumplen. ¿Cómo no es posible ver el vínculo que existe? Mire, la región de la Araucanía es una región que tampoco viven 500 millones de personas. Estos son lugares que son muy poco poblados y que la cantidad de gente, la cantidad de sospechosos tampoco son tanto. Entonces, ¿cómo es posible que siga ocurriendo esto y no tengamos a los culpables cuando la gente está haciendo las amenazas? Fíjese que ahora hay un grupo que para el gobierno son simples delincuentes, que se acaba de atribuir más de 30 atentados. Si eso no es una organización mayor, que requiere de técnicas antiterroristas, por ejemplo, infiltración para que podamos pillarlos con las manos en la masa. Si son delincuentes no nos podemos infiltrar, pero si son terroristas, bueno, utilicemos las herramientas que se podrían, si es que tuviéramos un diagnóstico certero, utilizar para pillarlo. Entonces, la verdad, Carla, es que lo que está ocurriendo acá es que el gobierno quiere minimizarlo. Y quiero hacerle una pregunta. Fíjese que el problema de la Araucanía, probablemente a juicio de todos los chilenos, es uno de los más grandes que existe en el país en el día de hoy. ¿Cuántas veces la presidenta Bachelet se ha referido a esta materia? En los 2 años y algo de gobierno, la presidenta Bachelet ha venido una vez a la región y lo hizo de manera prácticamente clandestina, sin avisarle a nadie. Entonces, por un lado, dicen que no hay terrorismo, no hay violencia, que es solamente delincuencia. Pero por el otro, cuando viene la presidenta, que no viene nunca, ha venido una sola vez, pero cuando viene con un dispositivo de seguridad digno de la Franja de Gaza o de un Estado en guerra. Esas son las dicotomías, las diferencias que no han permitido que nosotros avancemos. Si la presidenta Bachelet no se refiere a este tema, no viene a la región, es difícil que avancemos porque las señales que envía la autoridad a quienes estamos en la región es una señal de total despreocupación. Diputado, ¿y cuánto eso contribuiría en definitiva a la solución del conflicto, que es, entiendo, lo que apura más, lo que urge a la gente y lo que se necesita para poder restablecer la tranquilidad en esa zona? Porque la presidenta Bachelet no habrá ido, pero sí, o habrá ido una vez en las condiciones que usted señala, pero sí tiene este tema delegado en el ministro del Interior, que además es el encargado de la seguridad pública, Jorge Burgos, que entiendo sí ha hecho un trabajo en la zona, y así todo estamos con este tipo de atentados aún. Sí, pero fíjese cuántas veces la presidenta Bachelet con cadenas nacionales, participando del proceso constituyente, habla todos los días y nunca ha hablado de lo que pasa en la Araucanía. Esa señal es muy importante porque lo que le está diciendo los violentistas es: esto no es un tema prioritario para la presidenta Bachelet. La verdad es que me da lo mismo lo que pasa en la Araucanía. De lo contrario, trataría de hacer algo. Para eso son los gobernantes, para tratar de mejorar las situaciones difíciles. No solamente las situaciones fáciles como... Es que eso lo quiero entender. La presidenta Bachelet, a su juicio, no ha tratado de mejorar la situación, ni siquiera mandatando a su ministro del Interior. No, lo que trata la presidenta Bachelet y el gobierno es minimizar lo que ocurre. Es como si esto fuera un problema de la Araucanía y no un problema nacional. Mientras no entendamos que esto es un problema nacional del Estado de Chile, de todos los chilenos, y el gobierno no actúe de esa manera, considerarlo una prioridad, no vamos a mejorar. Usted me va a decir, lo delega en el ministro del Interior.
si esto es uno de los problemas más grandes de Chile, ¿por qué la presidenta Bachelet está absolutamente ausente? No habla, no le importa, no viene a la región, no convoca para un diálogo. Acá tiene que haber una solución, no solamente de seguridad pública, también una solución política, porque acá hay un problema político detrás, que es el maltrato que le ha entregado el Estado al pueblo mapuche. ¿Dónde está la presidenta Bachelet? Ahí quería llegar. Además de que la presidenta se vincule y se haga cargo directamente de este tema, según lo que desprendo de sus palabras, ¿qué otras soluciones amerita este conflicto, diputado? Y usted hace la distinción entre dos cosas, ¿no? En materia de seguridad, Sí, que evidentemente es lo que todos los días va haciendo noticia, nos tiene más pendientes, pero también en la solución de fondo. El intendente Joanet dice aquí el Estado les ha fallado, probablemente es lo que sienten muchas comunidades mapuche, lo hemos hablado tantas veces, y aquí a lo mejor hay también decisiones políticas que se deben tomar en torno al conflicto. ¿Por dónde va la solución a su juicio? Usted que conoce mejor la zona y que ha estado en este tema durante tanto tiempo. Bueno, primero lo que tenemos que hacer, Carla, es tener un acuerdo social con todos los sectores para ver cómo vamos hacia adelante, cómo se le cumple las promesas que le hemos hecho al pueblo mapuche. Fíjate que, solamente como ejemplo, en los primeros 100 días, la presidenta Bachelet tenía 56 promesas que iba a realizar a Chile. Cumplió 51 o 52. Pero las 4 promesas que existían para el pueblo mapuche, los pueblos originarios, no se cumplieron. O sea, el 100% de lo que no se cumplió en los primeros 100 días es lo que iba relacionado a los pueblos originarios, cosas que todavía no se cumplen, como por ejemplo el Ministerio de Asuntos Indígenas, el Consejo de Pueblos Originarios y muchas otras materias que son muy pedidas por el pueblo mapuche. Entonces, la verdad es que con ese tipo de prioridad al diálogo para de una vez por todas tener un camino de solución. En la Araucanía no hay una propuesta de paz. Renovación Nacional le hizo una propuesta de paz a la presidenta Bachelet. Ella no ha respondido todavía, tampoco respondió el ministro Burgo. Entonces, no solamente no hay ninguna acción, tampoco hay un camino para por lo menos tratar de solucionar la parte política, independiente de la parte de seguridad. Entonces, cuando vemos que no hay seguridad, que la inteligencia policial, fíjese que la iglesia que se quemó el día de ayer, la iglesia evangélica, es en un lugar que se han realizado innumerables quemas de casas y otras instituciones. Y por lo tanto es un lugar que debiese estar hoy día resguardado por carabineros. O sea, estos violentistas les da lo mismo el lugar, pueden estar en cualquier parte, incluso si carabineros y la autoridad está absolutamente sobre aviso de que ahí pueden ocurrir hechos violentos. Entonces, si no somos capaces de hacer todo este cuadro, es difícil que avancemos. Y por eso es que yo reclamo, Carla, por la presencia de la presidenta Bachelet. Si esto fuera solamente seguridad pública, quizás con el ministro del Interior bastaría. Pero como esto es un problema político del Estado de Chile, no puede estar ausente la jefa de Estado. Entonces yo hago un llamado a la presidenta Bachelet que no siga minimizando lo que pasa en la Araucanía. Es demasiado grave. Acá se está afectando la libertad de culto. Las iglesias evangélicas y la iglesia católica, se está afectando también la educación. ¿Cuántas veces han quemado colegios? La actividad económica, han quemado camiones, queman siembra, extorsionan a la gente, los violentan. Han habido violaciones, han quemado casas de parceleros, han quemado casas de mapuches que no están con la violencia. Entonces yo francamente no entiendo la desidia con la cual el gobierno actúa. Bien, diputado Edwards, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un muy buen día. Gracias por la invitación, Carla. Nos vemos.